Hoy vamos a hablar básicamente de este tema, la academia, el emprendimiento y la innovación en esta época post-pandemia que, como todos saben, ha generado no solamente una crisis sanitaria, sino también una crisis económica que podríamos estar diciendo no tiene precedentes en la historia reciente de la humanidad, porque esto es un tema global. Y para poder explicar un poco más esto, quiero plantear aquí algunos hechos que en algunos casos ya se han manifestado como cosas incluso peores de las que estoy señalando acá. Por ejemplo, uno de los temas fuertes que estamos padeciendo a nivel global, y Ecuador no sale de esa situación, es que prácticamente se está paralizando la actividad económica, ¿no? O sea, la actividad económica se ha resentido mucho. Los primeros meses de pandemia fue abrumante, casi que asfixiante. En estos últimos meses de pandemia, pues ha habido algún tipo de repunte, pero no al nivel que se esperaba, ¿no? Entonces, lo cierto es que el daño ya está hecho y por lo menos el 2020 va a pasar a la historia como uno de los años en donde se ha registrado una enorme caída, una de las caídas más fuertes en la producción mundial. Esta caída se estima aproximadamente en el 20%, según el London School of Economics. Y bueno, aquí en Ecuador, los primeros datos hablaban de que la caída podía andar entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto. Ya muchos economistas, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, han dicho que esas cifras podrían estar más bien entre el 10 y el 15%. O sea que si en el año 2019 se producían 100, este año pues está produciendo 85 u 80, ¿verdad? Perdón, 90 u 85, ¿no? Entonces es un poco la dinámica que se está planteando desde el punto de vista de producción, una caída en términos generales de la producción. Esto obviamente va de la mano con otro hecho relevante que tiene que ver con el desempleo, ¿no? O sea, las tasas de desempleo se han disparado en todos los países, solo en Estados Unidos, que es una economía potente, la economía más fuerte todavía a nivel mundial, la caída se estima en alrededor de un 30% a través de la FED, la Reserva Federal. Y acá en el Ecuador se habla de que la población económicamente activa va a experimentar también este golpe, entre un 9 y un 10% de esa población económicamente activa va a tener o ya tiene problemas de desempleo. O sea, se está duplicando o más que duplicando la tasa de desempleo que teníamos antes de arrancar con la pandemia. Otro hecho relevante es que esta situación grave nos agarra un poco con la guardia baja. ¿A qué me refiero con esto? Desde el punto de vista de endeudamiento, el mundo en general está sumamente endeudado, ¿no? Se habla de que la deuda global, tanto pública como privada, llega al 225% del Producto Interno Bruto. O sea que en el mundo se debe más de lo que se produce, básicamente, ¿no? Y bueno, esto no es una historia tan reciente, esto ya se viene dando desde hace algunas décadas, pero digamos que bajo ciertos esquemas de dinamismo en las economías, esto se podía sostener. Hoy por hoy, esta situación ya es prácticamente insostenible, o sea, es decir, estar endeudados nos trae una gravedad adicional a todo este marco referencial que estoy haciendo. Y finalmente, una cosa que es bien importante es que debido a estas tres cosas que hemos mencionado, pues lo que se está experimentando primero es un cambio en los hábitos de consumo que tiene el mercado, ¿no? Ya la gente no está consumiendo lo que estaba consumiendo antes. Y ya en algunos países se veía esta tendencia, pero con la pandemia eso se ha multiplicado por cantidades de 2 dígitos, ¿no? O sea, es exagerado, ¿no? Y vean ustedes, incluso en Ecuador, donde se habla de que ya pues estamos retornando poco a poco a niveles en los que no hay tanto aislamiento,
donde se pueden realizar algunas actividades, sigue habiendo una contracción en las actividades productivas y de comercio porque el consumo sigue contraído, ¿no? Y esto obviamente es peligrosísimo porque si no hay consumo, pues entonces lo que hablábamos al principio de la caída de la producción todavía se acentúa más. Y entramos en una espiral hacia abajo que nos lleva a un hecho que se llama deflación. Que la deflación, les comento, mis estimados, es peor que la inflación. Todo el mundo habla de que la inflación es el coco, ¿verdad? Es el malo de la película. Pero hay uno más malo y es esta deflación. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a estos niveles de recesión que ya se están experimentando, pues sencillamente no hay incentivo para producir. El que producía, pues deja de producir además de que se genera una escasez de bienes y de servicios, el tema es que pues no hay ningún incentivo para producirlos, porque los precios cada vez van más abajo, hasta que llegue a haber algún momento de equilibrio, que eso es lo que se espera. Pero en este momento, este es el panorama que estamos teniendo, que es un panorama bastante crítico. Ahora, bajo este panorama, ¿por qué es que estamos hablando de que emprender es vital? ¿Por qué estamos hablando de que emprender es fundamental? Pensemos en un momento en la situación de cada uno de ustedes como estudiantes universitarios, ¿no? O sea, ustedes entraron probablemente a la universidad con una ilusión muy clara. Sus papás quieren verlos con su título porque con el título debajo del brazo pueden tener más chance de conseguir un excelente empleo. Bueno, pues resulta que eso ya no venía siendo tan cierto desde hace algún tiempo, pero hoy es más falso que nunca. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto, pues no se están generando suficientes fuentes de empleo, no se puede. O sea, las empresas están creciendo poco y además están altamente endeudadas y esto hace que básicamente pensar en que tú vas a ir a conseguir un trabajo porque tienes un título universitario es casi que una quimera, ¿verdad? Es casi como una ilusión, una quijotada. Y entonces entra el tema de emprender. Antes emprender se veía como algo feo, ¿no? O sea, no sé si ustedes en algún momento lo han sentido así. Se decía, no, es que el que emprende es porque no tiene oportunidades de, de conseguir un empleo, ¿no? Entonces se veía más al emprendedor como un fracasado. Mire ese fracasado, tuvo que empezar a emprender porque no, nadie le daba trabajo, ¿no? Era un poco lo que se mencionaba. Entonces, hoy por hoy, eso ya está empezando a cambiar. Y la opción de emprender ya se vuelve más sexy, ya se vuelve más glamorosa, ya no es tan fea, ya no es como que te digan, oye, mira, ese está emprendiendo, es porque no consigue el trabajo, pobrecito, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se nos están presentando ahorita. Y yo quiero mencionar un poco cómo es la situación del Ecuador en cuanto a emprendimiento, porque me parece que es importante rescatar esto. El Ecuador siempre ha sido un país emprendedor y no lo digo yo, Marcos Vega, lo dice el Global Entrepreneurship Monitor, que es la organización que monitorea a nivel mundial el emprendimiento. Y el último reporte, este es un reporte que viene fresquecito, hace unas semanas salió, hace unas 4 o 6 semanas que salió a la luz este reporte, y este reporte que midió unas 52 economías en todo el mundo, revela que, por ejemplo, la tasa de emprendimiento temprano, lo que por sus siglas en inglés se conoce como TEA, ¿no? El T, es en Ecuador del 36.2%. Es la segunda más alta de todas las economías que fueron analizadas en ese reporte. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? Que de cada 100 ecuatorianos entre los 18 y los 64 años, 36 emprenden. Y esa es una tasa altísima, como les digo, ni siquiera los japoneses, los suizos, un montón de economías potentes del mundo, de primer mundo, tienen esa tasa de emprendimiento. Entonces uno podría decir que eso es interesante. Otra cosa interesante, el Evo, que es otro de los indicadores que mide el reporte del Global Entrepreneurship Monitor, indica
que el Ecuador tiene un 14.7%. Es decir, que un 14% de esos emprendedores, casi un 15% de esos emprendedores, de esa gente que se anima a emprender, formaliza su emprendimiento. Formaliza su emprendimiento para convertirse en parte de la economía formal. Y esto es el cuarto índice más alto de las economías analizadas en el reporte. Pero ojo, esto es, digamos, como la parte bonita. Les voy a enseñar la parte fea. ¿Cuál es la parte fea? La parte fea es que en general los emprendimientos en el Ecuador tienen un horizonte de vida muy corto. Nosotros hablamos la jerga del emprendimiento, hablamos de el Valle de la Muerte, el famoso Valle de la Muerte. Tal vez ustedes lo habrán escuchado mencionar en algún momento. Ese Valle de la Muerte es un periodo de tiempo que va entre los 2 y los 3 años. Y se dice que si un emprendimiento logra sobrevivir a ese periodo de tiempo, ya pasó el Valle de la Muerte y es muy probable que se enrumbe a un crecimiento sostenido. Bueno, el asunto es que en Ecuador la gran mayoría de los emprendimientos no pasan este Valle de la Muerte. Muchos duran incluso mesecitos, o sea, una cantidad pequeña de tiempo. Y la razón de eso es fundamentalmente esta, que el 82% de esos ecuatorianos que dicen que tienen ese interés o que ya han emprendido, ¿no? De ese 36.2% de ese rango de edades, ¿no? De ese 36.2%, el 82% dice que emprende por necesidad. ¿Qué significa emprender por necesidad? Es algo que vamos a explicar dentro de un rato, pero ya ustedes pueden intuir que ese emprender por necesidad dinamiza muy poco o casi nada la economía de un país, ¿no? Y a lo sumo, lo que va a hacer es darle autoempleo a esa persona que está emprendiendo. Que no es que es malo, yo no quiero decir que esto sea malo. Ojo, que no me vayan a malinterpretar. Yo no estoy diciendo que los emprendimientos por necesidad son malos. Resuelven un problema porque le dan arroz y frijoles al que no tiene ingresos para subsistir, ¿no? Y está bien. Pero en la mayoría de los casos se trata de emprendimientos que están en la informalidad y además, como les digo, pues difícilmente permiten generar empleo, generar utilidades, etcétera, etcétera. Cosas que ya voy a mencionar un poquito más adelante. Quiero mostrarles esta hojita. Este es el perfil del Ecuador en ese último informe del Global Entrepreneurship Monitor para el año 2019-2020. Me interesa más que nos fijemos mucho en la gráfica de telaraña, ¿no? Que es algo muy común hoy por hoy. Muchas de las cosas se analizan a través de esta perspectiva. Si ustedes ven esta gráfica, quiero que observen nada más una cosa. La línea amarilla que está aquí dibujada es el benchmarking del Global Entrepreneurship Monitor para las economías que están en la misma escala que el Ecuador, ¿no? Que el Ecuador está en una escala media. La línea azul es el Ecuador. Si ustedes observan, de los 12 ejes que tiene este análisis, hay muchos en los que el Ecuador está con mala nota, ¿no? Por ejemplo, rescatemos todo lo que tiene que ver con financiamiento para emprendimiento, todo lo que tiene que ver con políticas gubernamentales para apoyo a los emprendimientos, todo lo que tiene que ver con la burocracia relacionada con el gobierno y las cargas impositivas, todo lo que tiene que ver con programas de emprendimiento del el gobierno, ¿no? Incluso también en todo lo que tiene que ver con la parte de educación emprendedora en la etapa escolar. Está por debajo no, bueno, ahí está un poquito por arriba, no, perdón, ahí está un poquitico por arriba el Ecuador con respecto a el benchmarking del resto de países que están en esta categoría. Pero analizando qué otra cosa no está bien, por ejemplo, esta otra de acá,
la transferencia de todo lo que es investigación y desarrollo. Eso está por debajo. Y también todo lo que es infraestructura comercial y legal. También todo lo que tiene que ver con el dinamismo interno del mercado, o sea, el dinamismo del mercado interno, ¿no? Y también deberíamos mencionar acá, como un problemita para el Ecuador, todo lo que tiene que ver con las regulaciones y barreras de mercado, ¿no? Todo eso, de alguna manera, nos pone en una situación, digamos, complicada desde el punto de vista de emprendimiento. Entonces, ¿cómo la academia puede apoyar el emprendimiento? Para esto, quiero resaltar algo que ya medio hice eh, ver hace un rato con mis comentarios. Por ejemplo, hay dos tipos de emprendimiento. Ya dijimos, los emprendimientos que son por necesidad y por oportunidad. Eso es lo que utiliza el GEM para su clasificación. Hay otras clasificaciones de emprendimiento, pero esta es la fundamental. Entonces, cuando hablamos de emprendimientos por necesidad, estamos hablando de aquellos emprendimientos que pueden ser de subsistencia o tradicionales, donde no se generan empleo, donde no hay utilidades y no estamos hablando aquí de innovación, ¿no? En el mejor de los casos, se copian algunos negocios que se miran en el entorno porque se ve que a ellos les va bien, a los que están emprendiendo, y entonces el emprendedor los copia, ¿no? Y eso no es innovación. Y por el otro lado están los emprendimientos por oportunidad, donde hay dos tipos, los de estilo de vida, que generan empleo y utilidad, pero no tienen escalabilidad, es decir, no van a trascender más allá de la localidad, ¿no? Y por último, los emprendimientos dinámicos, que es donde quiero detenerme, porque aquí es donde la academia puede tener un impacto fuerte en el tipo de emprendedor que ocupamos en el Ecuador, ¿no? Estos emprendimientos dinámicos generan empleo y utilidades, son altamente escalables, tienen una base tecnológica que es la puerta a la innovación y están alineados con la problemática que vive la sociedad. En pocas palabras, dinamizan la economía, pero ojo, dinamizan la economía porque están vinculados con la investigación, la ciencia y la tecnología, y entonces el aporte que hacen desde la perspectiva de país es que generan lo que se conoce como una economía del conocimiento. O sea, donde los activos más importantes ya no son la tierra, ya no es el laburo, ya no es infraestructura y este tipo de cosas, sino el conocimiento aplicado y alineado con las problemáticas de la sociedad actual. Ese es el tipo de emprendimiento al que tenemos que apostar. Veamos un poco cómo estamos en el país con respecto a este tipo de emprendimientos. Yo sigo mucho a este señor que ustedes ven en esta foto. Este es un buen amigo, se llama Hugo Cantis. Él es de Chile, pero trabaja en Argentina, alineado con una universidad, y él ha desarrollado junto con un equipo potente de trabajo un indicador, el indicador PRODEM para emprendimientos dinámicos. El último reporte que tiene Hugo, que es también para el periodo 2019, permite observar cómo están 64 economías del país que han participado en este mapeo. Y si observamos, bueno, Hugo clasifica esto en 5 categorías, en color verdecito los que están en un nivel alto, en un color como un verde más desteñido, los que están digamos que en el medio alto, el upper middle, después en un color como amarillo, los que están en el medio, un color como más naranja, los que están en medio bajo, y por último el rojo, los que están abajo. Y adivinen dónde está nuestro querido país. Bueno, ya lo vieron probablemente. Bueno, se los voy a señalar. El Ecuador está aquí en el lugar número 61, ¿verdad? O sea, prácticamente en el ras de la tabla. O sea, si fueran las clasificatorias al mundial, pues ya no fuimos al mundial, ¿verdad? Entonces, para que lo veamos de una manera más coloquial.
Entonces, esta es la situación que tenemos en cuanto a emprendimientos dinámicos. Estamos en una situación mala. O sea, ya vimos que esos son los emprendimientos a los que debemos apostar, pero como país estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Quiero mostrarles también el gráfico de araña que el PRODEM estableció para el Ecuador. Es este que está acá. Y aquí hay menos factores a medir, si no me equivoco son 10, y si ustedes observan, pues igual aquí hay una área sombreada, que es esta que está acá en el centro, que es lo que representa Ecuador, y esta línea azul es básicamente el benchmarking internacional del resto de los países. Aquí no hay categorías, sino que todo se mete en un solo saco. Pero miren qué lejos estamos de ese promedio que tienen el resto de las economías, ¿no? O sea, no hay una sola de los criterios que están aquí establecidos en los que estemos bien. O sea, en algunos estamos un poquito mejor que en otros, pero en general estamos por debajo del benchmarking, ¿no? Y una de las cosas más críticas, quiero señalar acá, esta que está aquí, el STI Platform, que tiene que ver con la plataforma de todo lo que es la transferencia de tecnología e innovación, ¿no? Y esto es algo de lo que nosotros adolecemos más en este momento, ¿no? O sea, que hay este criterio considerado como básico para que pueda haber emprendimiento dinámico en un país y estamos, pero súper mal en esto. Y ojo, ¿dónde se genera la, eh, el conocimiento? ¿Dónde se genera la investigación? ¿Dónde se hace desarrollo? ¿Dónde se genera innovación que después se puede transferir a la sociedad? Pues en las universidades. Entonces ahí las universidades estamos comprometidas a hacer un cambio sustancial diametral, ¿no? Ahora, ¿qué se requiere entonces para innovar? Algunas pistas que quiero compartir con ustedes y que después me van a permitir llevarlos a lo que hacemos nosotros en la UTPL a través de nuestra incubadora de negocios Prendo y a través de otras iniciativas que manejamos, ¿no? Entonces, básicamente, primero tenemos que estar alineados a alguna fuente útil que nos permita hacer esta innovación y generar emprendimientos dinámicos. Entonces, nosotros trabajamos básicamente tres fuentes. La primera, que probablemente ya todos ustedes la conocen porque esto se ha ventilado montones en diferentes foros, se conoce bastante de esto a nivel general. La primera tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, los famosos ODS. Ahí hay un sitio web que ustedes pueden pinchar donde pueden ir a ver los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que es una hoja de ruta que lo que pretende es mejorar la calidad de vida de la humanidad, porque esto es a nivel global, de la humanidad de aquí al 2030, ¿no? Hay no solamente estos 17 objetivos, sino que además cada objetivo tiene una batería de indicadores que andan como entre los 30 y 40 por objetivo. Y allí en esos indicadores usted puede ver cosas que no las dijo cualquier fulanito, las está diciendo las Naciones Unidas, que entendemos tiene una alta representatividad de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y ellos están diciéndonos ahí, esto es lo que se ocupa, en esto es lo que hay que trabajar. Entonces, una manera de hacer innovación y de generar emprendimientos dinámicos es, primero que todo, preguntarse qué es lo que queremos eh, resolver, qué problema queremos resolver. Y en este sentido, los ODS nos dan un panorama claro de qué es lo que se debe resolver, ¿no? O sea que al final esto es un mapa excelente. Hay un par de cosas más que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, el tema de la revolución 4.0. Todos saben que el mundo ha pasado por diferentes revoluciones, ¿no? Desde que se generaron las imprentas, se crearon las máquinas
impulsadas por vapor, se creó la producción en masa hasta la actualidad en la que esta revolución 4.0 básicamente nos presenta diferentes tendencias desde el mundo digital que nos permiten modernizar y mejorar las condiciones de la sociedad actual, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos hablar del Internet de las cosas, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la domótica. Podríamos estar hablando allí en la Revolución 4.0 de todo lo que tiene que ver con análisis de data, todo lo que es el data mining que llaman los norteamericanos, ¿no? Y bueno, otro montón de cosas, el blockchain, el machine learning, tantas cosas que salen de acá, también permiten de alguna manera crear innovaciones para nuevamente entregar una oferta de valor que sea apetecida por el actual mercado, que el mercado es todo el mundo, así de sencillo. Y la última cosa que también quiero plantear como una fuente interesante, una pista interesante para innovar, es esta teoría del crecimiento exponencial de las empresas, ¿no? Esta teoría básicamente lo que busca es tomar una empresa, esto tal vez no es tanto para un emprendimiento per se, que nace de cero, sino para una empresa que quiere reconvertirse a partir de la innovación y puede encontrar a través de esta teoría una hoja de ruta adecuada para mirarse de aquí a 10 años como una empresa totalmente diferente, como una empresa que llegue incluso a cambiar su oferta, tal vez no su oferta de valor, pero sí la cantidad de productos que ofrece. ¿No? Por ejemplo, se me ocurre decirles, una empresa camaronera, hoy por hoy exporta, bueno, produce y exporta camarones, ¿no? Para consumo humano. Pero qué sé yo si a través de la teoría del crecimiento exponencial la empresa empieza a establecer una estrategia que le permita de aquí a 10 años hacer que la exportación del camarón no sea su producto principal, es más, ni siquiera sea un producto que tenga en su cartera, sino que sean otra serie de elementos que se pueden sacar de de esta especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, que del exoesqueleto del camarón podamos obtener algún tipo de componente, ingrediente activo esencial para un fármaco que va a solucionar alguna situación problemática de salud a nivel del mundo, ¿no? Ese tipo de cosas son las que se pueden visualizar con esta teoría del crecimiento exponencial. Luego, quiero también mencionar otra cosa, porque esto es algo importante. A mí me gusta mucho decir que el tema de generar ideas innovadoras para negocios o emprendimientos eh, dinámicos no es suficiente, ¿no? Eh, Debemos hacer algo más. Y aquí quiero compartirles un paradigma que nosotros manejamos en la UTPL, que es relativamente nuevo. No es que lo inventamos nosotros, pero nosotros lo estamos adoptando. Nosotros somos miembros del Babson Collaborative. Es un club de universidades alrededor del mundo que está vinculado al Babson College, que es la universidad número uno en cuanto a enseñanza del emprendimiento a nivel del mundo durante los últimos 25 años, ¿verdad? Un cuarto de siglo liderando esta temática. Y allí hablamos del nuevo paradigma que es crear antes de predecir, ¿no? O sea, en el fondo, nosotros como emprendedores lo que tenemos que hacer es crear el futuro que queremos. A partir de todas estas visualizaciones que hemos visto anteriormente, ¿no? Pero entonces puedes tener identificado una fuente interesante de oportunidad para crear un emprendimiento innovador y dinámico, pero tienes que hacer lo necesario para que eso se convierta en una realidad. Y entonces ahí pasamos de un modelo que es determinístico, el modelo determinístico por naturaleza, que es el de planificar las cosas. Yo me hago mi flujito de caja y trato de ver cómo voy a estar dentro de 5 años.
es un modelo determinístico. Entonces cambiamos de ese modelo determinístico a un modelo de creación, donde yo trato de, obviamente, tener un plan, porque yo no estoy diciendo que tener un plan es malo, pero además de tener ese plan, me visualizo o me imagino los N cantidad de escenarios posibles que yo tendría que desarrollar para poder seguir mi camino, aun cuando la ruta inicial que yo me tracé ya no se puede transitar. ¿Me explico? Eso es un poco el paradigma de crear antes de predecir. Y para poder concretar ese paradigma necesitamos cambiar nuestro mindset. Este es un anglicismo para la configuración mental. Nuestra configuración mental tiene que cambiar a partir de qué? De desarrollar dentro de nuestra mente una serie de competencias blandas que son fundamentales para emprender. Habrán, qué sé yo, 25 competencias. Bueno, primero, que es una competencia blanda. Yo creo que alguna vez hemos hablado de esto o hemos escuchado esto, lo que los gringos llaman los soft skills, ¿no? Bueno, pues es una competencia blanda, es una habilidad que tú vas a adquirir no a través de un aprendizaje formal y explícito, sino a través de un aprendizaje tácito. Eso es esencialmente una competencia blanda. Entonces, por ejemplo, que tú seas financista o que tú seas doctor o que tú seas arquitecto, implicó básicamente que estás adquiriendo una competencia dura, ¿no? Un hard skill que te faculta, después de que te dieron tu título, a ejercer una determinada profesión u oficio, ¿no? En este caso, no hay un título para que te digan, oye, te ganaste este título que dice que tienes tantas competencias. Han habido algunos intentos en Chile, sé que lo hacen, pero realmente yo le tengo mis reservas a ese tema. ¿Por qué? Porque es la vida la que te permite a vos desarrollar estas competencias. Ojo, hay gente que piensa que el que no nació con una de estas competencias ya no la va a adquirir nunca. Yo no soy creyente de esa filosofía. Yo sí creo que todos podemos desarrollar a través de ciertas prácticas a lo largo de nuestra vida las competencias que necesitamos para sobresalir. Ahora, en nuestro modelo de Prendo, en la UTPL, nosotros privilegiamos básicamente 6 competencias que quiero mencionar. Una es el liderazgo. Obviamente es para nosotros básica. Sin un liderazgo efectivo no puede haber un emprendimiento dinámico e innovador que impacte fuertemente y de manera positiva la economía de un país. Necesitamos liderazgo y aquí hay que reconocer una cosa, chicos y chicas. Hay aproximadamente 10 tipos de liderazgo. Así que no piensen que porque ustedes no son mandones, no son líderes, ¿no? O sea, claro, existe un liderazgo autocrático, el tipo que manda y manda y manda, ¿verdad? Como el capataz de finca, pero si no tienes esas características, no significa que no es que no seas líder, puedes tener otro tipo de liderazgo, ¿no? Lo importante es que este liderazgo sea, y ahí sí no hay negociación, sea transformacional, ¿no? De los 10 tipos de liderazgo que usualmente se manejan, el liderazgo transformacional es el más importante, porque es el que cambia las cosas de un punto A a un punto B, buscando siempre mejoras. Además de eso, el trabajo en equipo multidisciplinario, nosotros hablamos mucho de que la época en que el emprendedor era un lobo solitario, esa época se acabó. O sea, no existen en este mundo actual Leonardos da Vinci. Por más que haya un tipo que sabe mucho de todo o que dice saber mucho de todo, eso es falso, ¿no? En realidad necesitamos complementar áreas del conocimiento con gente que tenga otro nivel de formaciones o incluso otro nivel de competencias. Porque vaya, de repente también esto funciona para el tema de las competencias. Puede ser que tú no tengas desarrolladas ciertas competencias y te toque trabajar a lo largo de tu vida en desarrollarlas. Pero un camino corto para poder emprender sin que esto sea un obstáculo es asociarte con gente que tenga las competencias de las que tú careces o incluso de las que sí las tienes, pero las tienes, digamos que en una cuantía pequeña, ¿no? Entonces, trabajo en equipo, eso es
fundamental, importante. Los emprendimientos se tienen que conformar a partir de la creación de equipos de trabajo. La empatía, otra cosa importantísima. Si vos no sos empático, no entendés qué necesidades tiene tu mercado. Eso de estar alineado a los ODS se dice muy bonito, pero para poder lograrlo debes ser empático, ponerte en los zapatos de los demás, vivir, sentir esas necesidades para que así tus soluciones sean realmente soluciones efectivas. Comunicación efectiva. Bueno, si sos empático, puedes comunicar efectivamente. El tema es cuando no sos empático y tratas de comunicar una idea de negocio, nadie te va a poner atención. O por lo menos tu mercado, el segmento del mercado al que vas dirigido, no te va a poner atención, porque tú no estás siendo empático y no lo fuiste, y entonces lo que estás proponiendo es lo que tú miras desde tu perspectiva y óptica limitada, ¿no? Entonces, es importante que estas dos competencias van agarraditas de la mano. La resiliencia. Todo el mundo habla hoy por hoy de la resiliencia, ¿verdad? Es esa capacidad de poder levantarse de las caídas, de los golpes, de las situaciones de incertidumbre como la que estamos viviendo ahorita. Sin que eso signifique, mis queridos amigos y amigas, que nos hagamos fanáticos del fracaso. Hay gente que malinterpreta la resiliencia y dice, no, es que fracasar no es malo. Pues fracasa todo lo que tengas que fracasar. Ojo, no se trata tampoco de eso. El fracaso es malo. Claro que es malo. Es malísimo. Es como el COVID. Es malísimo, ¿no? Hay que evitarlo. Pero el tema es que si llegas a fracasar, porque hasta el mejor mono se le cae el zapote, o sea, si llegas a fracasar en algún momento, por más que predijiste cosas o por más que trataste de crear tu futuro, llegas a fracasar, pues, oye, mira eso como un aprendizaje, levántate y vuelve a empezar, aunque sea de cero, pero vuelve a empezar, no desistas. Eso es el tema de la resiliencia. Y por último, la creatividad, que es un paso anterior a la innovación. O sea, no podemos ser innovadores si no somos creativos. Por favor, pensar mucho en esto. No podemos ser innovadores si no somos creativos. Ojo, ser creativo no te hace innovador per se. Esto es importante dejarlo claro. O sea, pero sí es cierto que si quieres ser innovador, primero debes ser creativo. Entonces hay que experimentar con ciertas características de la creatividad, como la flexibilidad, la originalidad, el salirse de la caja, el ser fluido, ese tipo de cosas, ¿no? Y esas son las competencias que nosotros resaltamos muchísimo, ¿no? Otra cosa importante es que, por ejemplo, en este momento, en post-pandemia, y esto es algo que nosotros estamos trabajando mucho con los emprendimientos, los actuales y los que vienen detrás, y también con empresas que sobre la marcha han tenido que preguntarse si vale la pena que sigan operando, porque han sentido golpes fuertes. Entonces ahí es donde está el tema de reinventar el negocio, pero a partir de alinear tu oferta de valor a los gustos y preferencias que, como ya vimos, han cambiado en el entorno, ¿no? Entonces, eso nos permitiría o nos justificaría, mejor dicho, ser empáticos, ¿no? Con ese mercado, entenderlo y tratar de alinear esa oferta de valor hacia emprendimientos o negocios que realmente respondan a esos cambios en el mercado, ¿no? Y bueno, allí es importante también pensar que hay sectores ganadores y perdedores, pero incluso en los sectores perdedores se pueden hacer cambios importantes. Por ejemplo, hoy por hoy se habla que la educación, y hablo con todo conocimiento de causa porque yo trabajo dentro de un ecosistema dirigido por una universidad. Ustedes también están dentro de ese ámbito universitario, tanto los colegas que me escuchan como los alumnos que están siguiendo esta conversación. Y entonces se habla de que la educación es un sector perdedor. ¿Por qué? No, primero porque esta situación de pospandemia nos ha obligado a tener que virtualizar un montón de cosas y mucha gente no estaba preparada para virtualizar las cosas, ¿no? Esto que estamos haciendo ahorita no era tan común hace algunos meses, ¿no? O sea, bueno, de repente muy poquitos conocían de Zoom, muy poquitos tenían la oportunidad de sacarle el jugo a Zoom, ¿no? Bueno, y muy pocos también conocían una serie de herramientas que pueden ser esenciales para que el aprendizaje virtual
logre su objetivo, logre los objetivos de aprendizaje, ¿no? Entonces, esa situación, ese gap que todavía no se ha llenado, por lo menos en este país no se ha llenado, pues tiene que en algún momento cerrarse, pero mientras tanto, las instituciones de educación, tanto primaria, secundaria como superior, que no hagan el esfuerzo por reinventarse, pues van a estar mal. Entonces, hay que hacer ciertas inversiones para adquirir ciertas cosas, aunque algunas de estas cosas son open source, ¿verdad? O sea, son gratis, no implican una inversión demasiado grande, ¿no? Pero también hay que capacitar a los docentes, porque mucho docente está acostumbrado a dar clases a nivel de un salón, ¿no? Y ponlo en un computador y ahí le cambió totalmente la vida, ¿no? Y son esos memes que hemos visto de profesores llorando frente a un computador porque no saben cómo hacerlo y sus alumnos se burlan y todo eso. Es cortavenas, ¿verdad? Todos esos memes son cortavenas, pero son realidad, ¿no? Son realidad. Entonces, por esas cosas se habla de que es un sector perdedor. Además, por otra cosa más, que como los gustos y preferencias han cambiado, ahorita la gente está priorizando sus gastos. Y, por ejemplo, a nosotros en UTPL nos pasa, ustedes no crean, nosotros somos los decanos en la educación virtual en este país. Más de 40 años haciéndolo nos da cierta ventaja. Pero ¿qué pasa? Que también está el tema de que los potenciales estudiantes en este momento están diciendo, estudiar en este momento de pospandemia, mejor me ahorro esa platica y la guardo para otra cosa, para una emergencia que pueda surgir, porque no sé cómo va a estar la cosa. De repente, el que quería estudiar a distancia o presencial, como sea, perdió su trabajo y tiene algunos ahorros, pero no los va a gastar en este momento en estudiar, por lo menos no mientras no consiga un trabajo o trate de ver cómo emprende, ¿verdad? Importante. Entonces, esas situaciones están golpeando el sector de educación y por eso se habla de que es un sector perdedor. Pero ¿qué pasa? Que si tú puedes reinventar el negocio, puedes generar una serie de acciones que te permitan salir adelante con todos estos baches, con todos estos valladares y además generar algún tipo de incentivos para que la gente se anime a estudiar aún en esta época tan crítica que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando mi presentación, quiero nada más comentarles un poco cómo hacemos el tema de eh, incubación en Prendo. Ustedes saben que, bueno, Prendo eh, está mal que yo lo diga, pero probablemente sea no la mejor, sino la única verdadera incubadora que hay en este país. Me disculparán, a veces la gente me critica porque soy muy directo al hacer este comentario, pero yo tengo mis razones para decir esto, ¿no? O sea, nosotros no somos un espacio de coworking, tenemos un espacio de coworking, pero somos mucho más que eso, ¿no? Y dentro de ese proceso lo que estamos haciendo es apostando por los emprendimientos dinámicos. Nosotros hacemos 2 convocatorias al año que son a nivel nacional. De hecho, hemos tenido postulantes que son de Santo Domingo y que pueden venir de cualquier universidad, no solamente de la UTPL, podrían venir de cualquier otra universidad o pudieron haberse graduado, porque también pueden ser graduados, y podrían venir de cualquier otra universidad. Entonces, nosotros de esa convocatoria, de esas 2 convocatorias al año, hacemos una preselección. Por ejemplo, en esta última convocatoria que hicimos en agosto recibimos más de 300 solicitudes de todo el país. De allí seleccionamos unas 106 solicitudes y esas 106 solicitudes las metimos en un programa de preincubación, ¿no? Donde lo que se buscaba era que ellos se cuestionaran la idea de negocio con la que habían postulado, ¿no? Que ya de por sí la habíamos visto buena, pero que había que analizarla, que había que sacarle la radiografía y ver cómo podía mejorarse, ¿no? Entonces, de ese proceso de preincubación, a través de un pitch que se presenta, se seleccionan, ahí ya no es preselección, sino selección, solamente entre 25 y 30. ¿No? Ahorita nosotros seleccionamos 31, lo hicimos un poquito más porque había muy buenas ideas planteadas en el bootcamp de ideación.
Entonces, esos 31 empiezan ahora un proceso de incubación donde lo primero que hacemos es trabajar modelo de negocios y oferta de valor basados sobre todo en el lienzo Canvas de Osterwalder. Ya nosotros no trabajamos planes de negocios, nosotros no hacemos planes de negocios, porque estamos, acuérdense, el paradigma de crear por encima de predecir. Entonces, lo que sí hacemos es este lienzo Canvas que en una sola hoja te permite visualizar cuál sería el modelo de tu negocio y cuál es la oferta de valor a la que estás apuntando. Hacemos un trabajo fuerte para el desarrollo de productos o servicios, la parte de prototipado, que es una de las partes claves, y esto de alguna manera se lleva a la validación para llegar a obtener lo que se conoce como un producto mínimo viable, ¿no? Es la oferta de valor expresada en un producto que satisface básicamente lo que tú quieres resolver de tu segmento de mercado. Y después entramos a una etapa dentro de la incubación que tiene que ver con el branding, el naming, el plan de marketing, toda la parte que tiene que ver con comercialización. Y finalmente, la última etapa es la de lanzamiento, donde se logran ya primeras ventas. Este proceso nosotros lo tardamos aproximadamente entre 24 y 32 semanas. Va a depender mucho del ritmo de los emprendedores. A veces el cuello de botella está aquí, en el desarrollo de los productos, porque no todo el mundo tiene plata para prototipar. La universidad tiene algunos recursos, pero son limitados y entonces ahí hay a veces inconvenientes, pero se logra. Nosotros tenemos un porcentaje de graduación de un 31%. Eso es más o menos el porcentaje de graduación que tenemos en nuestro programa. Ustedes dirán que es muy bajo, pero bueno, la certeza aquí es que los emprendimientos que salen de este programa van con un músculo fuerte. Y a partir de ahí arrancan un proceso de aceleración. Ese proceso de aceleración puede tomarnos entre 2 y 2 años y medio, donde los acompañamos básicamente para que aceleren la parte comercial, la parte de línea de productos, prototipando más y sacando más productos mínimos viables, y además la parte de aceleración de capital de riesgo, que ustedes saben que es fundamental en un emprendimiento en sus primeras etapas, ¿no? Y bueno, un poco para el tema de la ideación, perdón, un poco para el tema de la validación, les comento que nosotros aplicamos mucho el Lean Startup Model de Eric Ries. Esa es nuestra metodología, donde a través de iteraciones nosotros logramos con un bajo costo validar que el producto o servicio que se quiere entregar al segmento de mercado realmente es el que llena las necesidades. Porque a veces cuando tú vas a materializar una idea a través de un prototipo, piensas en un elefante en tu cabeza y te sale en el prototipo una jirafa. Entonces, hay que hacer ese tipo de validaciones. Es un poco lo que yo les muestro aquí. Es un proceso circular donde construimos el prototipo, lo llevamos al mercado, segmento de mercado para validarlo, tomamos las mediciones del caso, aprendemos de esas mediciones y volvemos otra vez a la mesa de construcción y repetimos esto las veces que sea necesario. Esto de repente lo que nos ayuda es a que si fracasamos, ese fracaso no va a ser contundente, va a ser un fracaso rápido y barato, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que no había que hacerse amigo del fracaso? Bueno, esto es una manera de evitar que usted se haga compa del fracaso, ¿no? Entonces, esta es la manera. Y un mensaje final que quiero darles ya para terminar mi intervención y pasar a las preguntas que probablemente ya tengan por allí ustedes. Primero que todo, decirles que emprender es una decisión personal, pero en las condiciones que vivimos en nuestro país, en nuestro entorno inmediato, en este momento, es casi un mandato. Es necesario emprender con propósito, pero con un enfoque dinámico, es decir, pensar no solamente que el propósito sea llevar arroz y frijoles a la mesa de mi casa, que es una cosa muy loable y aceptable, pero si queremos dinamizar la economía tenemos que mirarlo con unos ojos diferentes y ustedes que son estudiantes universitarios, potenciales profesionales en sus diferentes carreras son los que están llamados a hacer esto. Y por último, pensar en lo siguiente, y esto lo dejo como una consigna. Si ustedes quieren hacer patria, emprendan, pero emprendan a través de un emprendimiento dinámico. Esa es la mejor forma
de convertir en realidad el anhelo que todos queremos de ver al Ecuador en una posición privilegiada en este mundo. Eso es básicamente, mis queridos amigos, lo que quería yo compartir con ustedes. Eh, entonces, en este momento, eh, eh, finalizo la función de compartir pantalla y bueno, quedo abierto a cualquier consulta o comentario o pregunta. Ya veo que aquí están, no sé cómo va a ser la dinámica, Mayelín, si tú me vas a hacer las preguntas o los vamos leyendo aquí directamente del chat, porque ya veo aquí una joven puso una pregunta, o dos, mejor dicho. eh, y bueno, no sé cómo va a ser. Tú me aclaras. Como le sea más cómodo a usted. Yo le puedo ir leyendo o usted lo puede hacer como se sienta mejor usted. Ok, perfecto. Bueno, aquí en el chat, como te digo, ya hay una pregunta que yo puedo Sí, contestar sin ningún problema. Si hubiera más, listo. pues ahí la vamos escuchando. Bueno, aquí dice la compañera María Faneri Suárez. Eh, la primera es, ¿reciben practicantes de las universidades y de qué áreas? No sé si María Faneri se está refiriendo a Prendo. Si es Prendo, sí, claro que recibimos. Nosotros recibimos practicantes y las áreas básicamente en las que recibimos, bueno, no comenté esto, pero nosotros estamos enfocados en 4 áreas o sectores industriales fundamentales para los emprendimientos dinámicos, que son los 4 sectores donde la universidad tiene más músculo en su parque científico y tecnológico. Porque, ojo, la UTPL es un parque científico y tecnológico. Solamente hay 3 instituciones en este país de educación superior que tienen ese galardón, ese sello, y la UTPL es uno de ellos, ¿no? Entonces, es bioemprendimiento, que es una de las cosas a las que más apostamos, agroindustria alimentaria, todo lo que es electrónica y telecomunicaciones, y finalmente todo lo que son tecnologías de información y comunicación. Entonces, podemos tener gente en esas áreas, pero también podemos tener pasantes, y ya, de hecho ya lo hemos tenido, de diferentes universidades que nos apoyan, por ejemplo, en el área, qué sé yo, administrativa, ¿no? Por ejemplo, visualizando algunas herramientas para apoyar a los emprendimientos, sobre todo cuando están tejiendo su estructura de costos o su revenue models, ¿verdad? Todo lo que es el modelo de ingresos, que nosotros dentro del programa apoyamos a los emprendedores con nuestro equipo, tanto interno como externo, pero si de repente viene un pasante que nos apoya en eso, pues cuanto mejor. Eso sí lo podemos hacer, no hay ningún problema. Luego dice aquí, ¿se debe hacer algún convenio con UTPL o directamente con Prendo? Bueno, para el tema de las pasantías, no. O sea, de hecho, les voy a comentar, Prendo no está, digamos que jurídicamente hablando, dentro de la universidad. Prendo está dentro de FEDES, que es la fundación de la universidad, es la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social. Y esta fundación es como una lancha rápida que permite que se puedan hacer muchas cosas, porque ustedes saben que las universidades a veces, por su estructura, por el tipo de estamentos que la gobiernan, pues se vuelve un poco más lenta en la toma de ciertas acciones. Entonces la fundación es una lancha rápida, ¿no? Y entonces estamos dentro de esa fundación. Entonces, a veces cuando hacemos cooperaciones o convenios, más bien es un tema cuando ya es muy institucionalizado y entonces ahí sí tratamos de hacer un convenio tripartito donde entra la UTPL, FEDES y la tercera institución con la que se quiere hacer el convenio. Pero para este tema de pasantías, nosotros no hemos hecho ningún convenio y hemos tenido gente de la San Francisco, de la Universidad Nacional de Loja, eh, eh, de, de, la Universidad de Babahoyo, la técnica de Babahoyo, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y realmente no ha sido necesario firmar convenio. Ahora, si ya se crean otras cosas, pues sí hacemos un convenio. Por ejemplo, les comento con la Universidad Técnica de Cotopaxi, nosotros tenemos un convenio donde a través de ese convenio se hizo una transferencia del modelo de incubación que nosotros tenemos en Prendo hacia esta universidad. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de la filosofía del aprender haciendo. Básicamente lo que hicimos fue que durante 6 meses, que bueno, por el tema de la pandemia no se convirtieron en 6 meses, se convirtieron en 10, acompañamos a un grupo de emprendedores, empezamos con 20, terminamos ahorita con 7,
¿no? Ya casi terminando la graduación, nos comprometimos a graduar 5, que probablemente en estas últimas semanas del año se van a graduar, y ahí sí firmamos un convenio, porque había un tema de costos involucrado y otra serie de cosas, ¿no? Pero para temas como lo que me están planteando aquí en el chat, no es necesario, ¿no? Me preguntan si hay proyectos de emprendimiento en salud. Claro que sí los hay, claro que sí los hay, pero desde la perspectiva de la electrónica. Por ejemplo, les comento, tenemos un emprendimiento donde hay chicos de las carreras de medicina y chicos de las carreras de electrónica, y ya ese es un emprendimiento graduado, y por cierto, su producto está en vías de patentamiento. Es un dispositivo para medir la glucosa en los seres humanos, pero es no invasivo, o sea, no te pincha, trabaja con unos rayos de luz, y aunque hay metodologías o tecnologías similares en el mercado que se citan, de los chicos eh, que se llama Glucy, bueno, le pusieron Glucy por glucosa, ¿verdad? Me parece que es un poquito medio sencillón el nombre, pero bueno, le pusieron Glucy. Ellos realmente tienen una propuesta de valor que es diferente a lo que se ve en el mercado en este momento, y lo más importante, a un precio muy fácil. Entonces, mira que ahí se juntaron el tema de lo que es la parte electrónica para diseñar el dispositivo, y la parte médica para ver cuáles son los parámetros que se tienen que medir y el protocolo. También tenemos otro emprendimiento que ese fue muy interesante. Ese no se pudo graduar. Fíjense que no se graduó, lamentablemente, porque, bueno, tuvieron unos inconvenientes. Estudiantes también de medicina se juntaron con otros chicos más bien del área de tecnologías de información y comunicación, de informática, para crear una plataforma que permitiera desarrollar el cuidado del adulto mayor, ¿no? Es decir, una especie de acompañante virtual que no solamente podía ser utilizado por el adulto mayor, sino por los cuidadores de adultos mayores. De hecho, el mercado importante ahí eran los cuidadores, ¿no? Porque incluso no solamente les daban tips de lo que tenían que hacer, sino también que los podían certificar. O sea, el cuidador podía ir ganando ciertas estrellitas para ir a convertirse en una persona calificada. Y esto, con el expertise que tenían los chicos del área de medicina, fue posible, ¿verdad? Pero como les digo, no llegaron al final, porque pasa mucho. Miren, en este tema y aprovecho la oportunidad, en este tema de emprender desde la universidad, cuando uno es estudiante, está el tema de que, bueno, ya dijimos que hay que pensarlo seriamente, porque ir a buscar trabajo está muy difícil, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa? Que papá y mamá te dicen, no, mira, eh, yo te metí en la universidad para que sacaras un título, ¿no? Y nos ha pasado montones de veces. De hecho, tenemos estudiantes de la UTPL, que son de campus presencial ahí en Loja, que están en nuestro modelo de emprendimiento y han retrasado entonces su estudio. Entonces no se gradúan todavía. Entonces, ahí hay como una línea muy delgada, ¿no? O sea, si estás en la universidad y de repente te sale el entusiasmo por emprender, y tienes conocimiento, pero todavía no te has graduado, pues, ¿qué es más importante, graduarte o meterle ganas al emprendimiento? Yo no sé qué contestar en ese caso, ¿verdad? Es decir, es muy duro, es muy duro. Si me preguntan como Marcos Vega, director de Emprendo, yo diría, emprende, ¿verdad? Eso al final va a ser más importante que tener un título. El título lo puedes sacar después. Pero de repente el papá y la mamá, que son los que pagan al final del estudio, va a decir, no, ¿sabe qué? Si no saca el título, lo saco de la universidad, ¿verdad? Mejor ni siga estudiando. Además, también lo que estoy diciendo puede ser contraproducente para las autoridades. Yo igual me oiga mi rector, porque me oye mi rector y me dice, óigame, ¿qué le pasa? O sea, el propósito de esto es que saquen su título. Para eso existen las universidades, para que obtengan un título al final de todo un proceso. Entonces, sí es como muy complicado, ¿verdad? No, yo no sabría decirlo con toda claridad, pero creo que cada caso habrá que analizarlo de manera muy particular y muy individual. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor. Doctor, estamos, para que usted sepa, estamos saliendo también en vivo en Facebook y tenemos una pregunta para que usted pueda, si la puede responder. Claro. El emprendimiento en Ecuador no se encuentra limitado por las medidas gubernamentales a pesar de ser constantes en el mercado con un determinado producto, incluso aplicando un análisis de datos y estudio de mercado. Sí, es que, mira, tal vez vuelvo otra vez a lo siguiente. Mira, tú puedes hacer un análisis y un estudio de mercado muy fuerte, muy profundo, pero en épocas de incertidumbre como las que vivimos ahorita, todos los análisis y estudios de mercado son un saludo a la bandera. Ojo, no estoy diciendo que no es que sirvan para nada, pero es que la situación, recuérdate que un estudio de estos lo que te da es nuevamente un análisis determinístico, ¿no? Es decir, te da básicamente un horizonte y te dice ese horizonte va a ser así, pero pueden cambiar en cantidad de variables de las que has considerado en ese análisis y pueden cambiar de la noche a la mañana sin que te des cuenta. Y al darse esos cambios, es muy probable, es muy cierto que no va a pegar lo que se había predicho, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que antes de hacer ese esfuerzo de predicción, o sea, que tampoco lo descarte, hágalo, sino más bien que lo que hagan es que al final traten de hacer estas iteraciones de las que estábamos hablando, recuerdan, el Lean Startup Model es ese modelito, si usted hace ese modelito, al final, pues logra ir validando ese producto, ese prototipo, y llega al convencimiento de si tiene o no tiene que hacer ajustes antes de seguir escalando, ¿no? Entonces es como ir subiendo una escalera, o sea, como subir 20 pisos, pero a través de una escalera, pero ir escalón por escalón. Ustedes me dirán, oye, pero eso es muy lento. Bueno, el tema aquí es que es lento, pero es más seguro, ¿no? Porque el problema que tenemos, vuelvo a insistir, lo que les mencionaba al principio, es que el ecuatoriano es muy propenso a emprender, pero el ecuatoriano se tira a la piscina de clavado sin fijarse si hay agua en la piscina. Y claro, cuando se dio cuenta que no había agua, pues ya es muy poco lo que se puede hacer, ¿verdad? El hematoma cerebral es fatal, ¿verdad? Entonces ahí ya ¿qué se puede hacer? Entonces yo por eso les comento más esto, ¿no? Que más que estar haciendo mucho esfuerzo en las predicciones y esto y lo otro, busquemos la forma de ir creando ese futuro y ir trabajando con este modelo que les comenté de Eric Ries para tratar de, como decíamos en la filmina, fracasar más rápido y más barato, ¿verdad? Eso es básicamente lo que yo recomendaría por esa pregunta que nos hicieron. Gracias, doctor. Otra pregunta a los estudiantes, por favor. Sí, aquí veo que han escrito no, era Luján, perdón. Luján, Sí. estabas haciendo unos... Se animan para hacer alguna pregunta? Aprovechemos esta oportunidad, por favor. Mientras que se animan nuestros estudiantes, que al principio siempre están un poquito tímidos y luego a última hora se les ocurren todas las preguntas y se lanzan. Esperemos que no se lancen al hueco sin agua, ¿no? Sino que se lancen Sí. protegidos. No, te quería preguntar, tú conoces el medio, conoces este terreno, así grosso modo, ¿qué, ¿en qué áreas ves aquí que hay más potencial emprendedor? Bueno, quiero pensar que la pregunta o el espíritu de tu pregunta es más o menos cuáles podrían ser sectores ganadores en los que se puede emprender desde la perspectiva de un estudiante universitario o de gente que tiene cierta formación universitaria, que es lo que estamos hablando, ¿no? Porque uno de los temas del emprendimiento dinámico
es que como son de base tecnológica, se requiere una formación en educación superior, conclusa o inconclusa, pero se requiere una formación. Entonces, mira, nosotros hemos visto, y no a la sazón, es que nosotros hemos manejado los 4 sectores que te mencioné. Entonces, por ejemplo, un sector que es ganador y que lo será hoy, mañana y siempre, es el sector de la agroindustria alimentaria. Ahora, la agroindustria alimentaria tiene hoy por hoy la necesidad también de agregar más valor a su oferta. Y una de las cosas que nosotros hemos pensado es que los alimentos, además de alimentarte, o sea, de cumplir con una básica función nutricional del cuerpo humano, también sirvan para fortalecer otro poco de cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy es súper importante el sistema inmunológico. Entonces, alimentos o bebidas que de alguna manera a través de su formulación permitan que se fortalezca el sistema inmunológico de las personas son un hit. Son un hit a nivel comercial, porque la gente anda buscando ese tipo de cosas. O sea, tal vez la gente ya no quiera comer ciertas cosas, porque las encuentra suntuosas, no son prioritarias, no son primordiales. Pero de repente si me dicen, mira, aquí hay una bebida que además de refrescarte, tiene buen sabor y tiene, tiene edulcorantes no calóricos y otro poco de cosas, ¿no? Te permite fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces, en vez de estarte tomando un jarabe en las mañanas que son bien horribles, de repente te puedes estar tomando esta bebida 1, 2, 3 veces al día y estás contribuyendo de manera efectiva a tu sistema inmunológico. Entonces, convertir los alimentos en cosas funcionales o nutracéuticas es una de las cosas que nosotros creemos que es la tendencia a seguir en este momento en la agroindustria alimentaria. Lo otro, en el tema de bioemprendimiento, yo creo que ahí hay una apuesta potente y en la que todos deberían estar involucrados. ¿Por qué? Porque a través de la biotecnología y a través del uso de los activos biológicos que tiene este país, que ojo, Ecuador es por mucho el país con la mayor cantidad de recursos biológicos de biodiversidad por unidad de área. ¿No? O sea, no existe un lugar en el mundo que en una hectárea o en un metro cuadrado concentre tanta biodiversidad como lo hace el Ecuador, ¿no? Entonces, allá hay un recurso potente, pero no es un recurso para que lo acabemos a través de extractivismo, es para que lo aprovechemos haciendo bioprospección, viendo a ver qué pueden salir ahí, qué cosas pueden salir. Y ahí es donde empezamos a atar cabos. Por ejemplo, una de las cosas que estamos potenciando muchísimo ahorita y que en este país se puede lograr es que se introduzca a estos emprendimientos el concepto de emprendimiento sostenible a través de la economía circular, por ejemplo, la economía circular. Entonces, tenemos un montón de agroindustrias, por ejemplo, la industria camaronera, la industria bananera, la industria cacaotera, la industria de la caña de azúcar, que año tras año eliminan un montón de desechos, pero los eliminan mal y más bien contaminan y es un montón de problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar estos residuos de manera sostenible para generar un valor agregado que también resuelva otras problemáticas de la sociedad? Nosotros tenemos, por ejemplo, un emprendimiento que es de los que más estamos enamorados, es uno de nuestros emprendimientos más laureados, se llama Silicochem, y son unos chicos que se graduaron de la U, ya están graduados, pero ustedes les ven la carita y es como vaya, oye, todavía están en la universidad, pareciera, porque son unos niños, ¿no? Tienen unas caritas de niños, ¿no? Y ellos han desarrollado junto con un docente investigador, ojo, una cosa interesante, un docente investigador de la universidad, han desarrollado un protocolo para fabricar, óiganme bien, fabricar ácidos grasos, que son los famosos omegas, que ustedes saben que son cosas muy beneficiosas para el ser humano. Por ejemplo, el omega 3, famosísimo porque tiene un efecto increíble en la redistribución de la grasa corporal.
sobre todo la grasita que se acumula mucho en el vientre, ¿verdad? Entonces, con omega 3, adiós a los ejercicios, porque puedes consumir omega 3 y puedes lograr tener un cuerpo fitness, ¿verdad? O el omega 6, que es el famoso DHA, que permite que las conexiones neuronales de tu cerebro se fortalezcan y que haya más sinapsis entre las neuronas, que tú sabes que eso es una de las razones por las cuales existe el Alzheimer, por ejemplo, porque empiezan a desaparecer esas conexiones, empieza a disminuir la sinapsis y el omega 6 ayuda a que eso se evite, se revierta totalmente. Pero ¿qué pasa con la producción de esos omegas? Que esos se encuentran en el mercado, se basan en extractivismo. O sea, para poder obtener esos omegas, lo que se hace a nivel comercial es sacar de los peces del mar y extraerlos de sus hígados y otros órganos. O cultivar soya, que para mí el cultivo de la soya es terrible desde el punto de vista ecológico, ¿no? Se cultivan miles de hectáreas de soya y se extrae de la soya estos ácidos grasos. Entonces, ellos están creando un modelo totalmente diferente porque lo que están proponiendo es fabriquemos, en vez de extraerlo, fabriquémoslo, pero fabriquémoslo a partir de sustratos que permitan generar levaduras que alimenten estos ácidos grasos. Y el sustrato primero con el que están trabajando es, por ejemplo, la melaza, que es un subproducto de la caña de azúcar, ¿no? Ahora, todo esto que estoy comentando es un ejemplo claro de emprendimiento dinámico. Pero esto no nació de la noche a la mañana, obviamente hay una investigación detrás de eso, hay ciencia detrás de eso, pero es ciencia que después decanta en un negocio. Tanto es así que la universidad ya se va a convertir en socio de este emprendimiento. Es lo que en Estados Unidos se conoce, y bueno, y en otros países de Europa, un spin-off, ¿no? O sea, es desde la universidad, que ha puesto también recursos para que esto se desarrolle, se genera una empresa donde la universidad tiene una participación accionaria pequeña, pero sigue apoyando el emprendimiento y los chicos empiezan a desarrollar a gran escala esto. Entonces, esto para mí es un potencial enorme, enorme. Ustedes no tienen idea de lo que esto significa para este país. Y yo estoy hablando ahorita de algunas cosas, pero hay más ideas, siguiendo ese concepto, hay más ideas que se pueden generar de allí. Entonces, esas dos cosas para mí, no quiero alargarme mucho en esto, son cosas potentes que podríamos aprovechar, mi querida Luja. Doctor, tenemos otra pregunta que nos hace Franklin Carrasco. ¿Cuáles son las principales razones por las que un emprendimiento decae? Bueno, básicamente un emprendimiento decae. Mi opinión personal, pero yo la tengo respaldada con información que hemos visualizado a lo largo de mucho tiempo de estar en esto, no solamente aquí en Ecuador, sino en Centroamérica, que yo soy de allá de Centroamérica, es básicamente el emprendedor. ¿Por qué fracasan los emprendimientos? Por el emprendedor. ¿Por qué por el emprendedor? Porque no tiene las capacidades desarrolladas para emprender, ¿no? O sea, ¿se acuerdan de las 6 habilidades blandas que mencioné? Esas 6 habilidades, yo dije que usted tal vez podría haber no nacido con alguna de esas habilidades, digamos, de manera natural, pero sí se pueden desarrollar, ¿no? A mí me pregunta, y voy a empatar esa pregunta que me estás haciendo, Mayeli, con otra pregunta que está haciendo aquí Mayra Vélez por el chat, que si todas las personas pueden emprender. Pues mira, todos por naturaleza somos emprendedores, todos por naturaleza. Es decir, desde el momento en que ustedes están estudiando aquí en la PUSE de Santo Domingo, ya son emprendedores, chicos. ¿Por qué? Porque están tratando de desarrollar y crear algo nuevo, algo que no existía. Es decir, en este caso, un profesional que no existía, ¿no? Entonces, recuerden que el emprender es como encender algo, como activar algo, ¿no? Entonces, todos tenemos ese espíritu, todos podemos hacerlo. Ahora, que todos puedan desarrollar a través de ese espíritu emprendedor un negocio, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Miren, yo les voy a comentar unos datos que son reales. Babson College, ¿se acuerdan? Hace un rato les dije, esta universidad que está en Boston, Massachusetts, es la universidad número 1 en el mundo en emprendimiento. Ellos tienen programas de pregrado y de posgrado y reciben una cantidad de X de alumnos por año, tanto de Estados Unidos como de internacional.
de cada 100 estudiantes que entran a Babson College, adivinen cuántos emprenden. ¿Tendrán una idea? No, ¿verdad? Probablemente alguien diga muchos, porque es la mejor universidad del mundo en cuanto a emprendimiento, enseñanza del emprendimiento. Pues miren, de cada 100 estudiantes que entran a Babson College, y esto está ya totalmente medido, solo 4 emprenden. 4, el 4%, solo el 4%. ¿Qué pasa con el otro 96%? Es que no les sirvió el estudio. Pues no, es que sencillamente tampoco hacer un negocio es para todo el mundo. Ni tampoco pretendemos que todo el mundo tenga un negocio. No es tampoco la idea de que todo el mundo tenga un negocio. Porque si no, entonces imagínense, en un mundo donde todos son emprendedores, todo el mundo tiene negocio, ¿quién trabaja para quién? No, tampoco se puede. O sea, no es tampoco razonable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con ese 96%? Los están esperando las empresas consolidadas de diferentes países en las puertas de la universidad cuando ya vienen con su título, porque saben que esos chicos que estudiaron en Babson College, aunque no vayan a hacer un emprendimiento, vienen con un mindset totalmente cambiado. Entonces se convierten en intraemprendedores. Entonces, emprenden, pero desde el negocio de otro, no desde su propio negocio, que también es válido, porque al igual que lo hacíamos con el emprendimiento directo, podemos dinamizar la economía siendo intraemprendedores. Y ahora, las actitudes que se requieren, ya las mencioné, son esas 6 competencias que nosotros hemos privilegiado después de mucho estudio. Recuerden que les dije que habían como unas 25 competencias blandas que están identificadas, pues nosotros hemos querido trabajar solamente con esas 6 que ya les mencioné y creemos que sí se puede apoyar a un emprendedor para que desarrolle esas competencias. Recuerden, el camino rápido es que te asocies con otros que te apoyen en las competencias en las que vos tenés debilidades. Pero un camino de más largo plazo es que tú empieces a desarrollar dentro de tu formación cómo llegar a ser más fuerte en esas competencias en las que sos débil. Entonces, por un lado, se puede, bueno, nosotros ya lo hacemos en Prendo, es tener algún taller donde se les explique qué es una competencia blanda, cuáles son las características, esto y lo otro. Nuestro programa de formación tiene un taller de competencias blandas, ¿no? Y segundo, iniciar un programa de coaching. Nosotros hacemos cocheo, que, óigame, coaching es diferente a ser mentor, ¿verdad? Una mentoría es una cosa, ser coaching es otra cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya coach certificados en este tipo de cosas. ¿Para qué? Para ayudar al emprendedor a que él fortalezca sus competencias blandas a lo largo de una línea de tiempo, ¿no? Y estos son sesiones de coaching personalizadas totalmente. Entonces, esto es un poco lo que yo les puedo comentar al respecto. Tenemos otra pregunta creo que debemos ir cerrando. Dice, ¿qué industria, de manera general, están en riesgo de desaparecer del mercado y cómo podrían innovar para evitar su desaparición? ¿Se puede decir por sector no es recomendable? Y sí. Sí, claro. Yo dije en mi disertación que habían sectores ganadores y sectores perdedores, ¿no? Sí lo dije en algún momento. Y dije que, por ejemplo, un sector perdedor en general es el tema de lo que tiene que ver con la educación. Otro sector perdedor podría ser todo lo que tiene que ver con la manufactura de ciertos bienes que son suntuosos, por ejemplo, vehículos, por ejemplo, cierto tipo de ropa, cierto tipo de devices, ¿no? O sea, algunas cosas de estas que están sufriendo en este momento. Un sector perdedor, por ejemplo, el tema, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y el turismo, ¿no? O sea, vean, échenle un ojo a los hoteles, aunque se está tratando de reactivar un poquito, miren que ahorita viene este feriado y les aseguro que, bueno, no sé cómo será ya en Santo Domingo, pero por aquí, por estos lados del sur, se empieza a ver movimiento, ¿no? Ya mucha gente está
buqueando, está buscando cómo conseguir campo en algún hotel o algo por el estilo para ir a pasar estos días. Entonces se está como reactivando, pero todavía sigue estando muy deteriorado. Entonces son sectores que están realmente deprimidos, ¿no? Que no se encuentra todavía un horizonte claro. Sin embargo, hay otros sectores que sí están mostrándose como ganadores, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción de bienes básicos, por ejemplo, en el caso de agricultura y agroindustria, hoy por hoy es un sector que está muy potente, se está fortaleciendo. De hecho, pregúntenle a todos los bananeros cómo les ha ido en esta pandemia. La respuesta va a ser, ¿cuál pandemia? No, porque ellos están bien, no han tenido ningún problema. Igual que los camaroneros. Bueno, los floricultores obviamente sí les fue como un carajo, ¿verdad? Porque, a ver, uno no ocupa una flor para vivir. Bueno, claro que la flor le alegra a uno el día, ¿no? Es decir, qué bonito ver una flor en tu escritorio o que te regalen una flor, ¿verdad? A las chicas o los chicos que les regalen una flor, qué bonito, ¿no? Pero óigame, si no se la regalan o si no tienen la flor en el escritorio, no pasa nada. Entonces, por eso, obviamente, que muchos floricultores quebraron y van a seguir quebrando. Algunos se han medio sostenido a punta de mucho esfuerzo, pero la mayoría se ha quebrado pero porque eso no es realmente agroindustria alimentaria o agricultura. Es agricultura, pero para un tipo de gusto y preferencia que ha cambiado en el entorno en este momento, ¿no? Por ejemplo, el mercado de retail ha mejorado un montón. Ha mejorado un montón. O sea, por ejemplo, pregúntenle a los señores de la corporación La Favorita cómo les ha ido en esta pandemia. Igual les va a decir, ¿cuál pandemia? Porque les ha ido súper bien. O sea, han incrementado sus ventas una monstruosidad. Entonces, esos son sectores ganadores. Todo lo que tiene que ver con la manufactura y diseño de productos para el cuidado personal, para los supplies médicos, miren que hasta en la calle tú encuentras cualquier gente vendiendo mascarillas y las venden. Oye, me las venden, porque pues, es un bien que hoy por hoy es indispensable, ¿no? Y si les pasa como me pasa a mí, que siempre que salgo de la casa me olvido de la mascarilla y tengo que ir viendo a ver quién me vende una, o que la dejo botada, pues yo la dejo botada. O sea, pues yo llego a un restaurante, me quito la mascarilla y de repente se me olvidó y ahí la dejé botada, entonces me toca ir a comprar una mascarilla otra vez, pero no hay ningún problema porque en cada esquina te venden mascarillas, ¿no? Entonces, ese es el tema de cuáles son los sectores que ganan en este momento, que tienen realmente potencial. Ahora, todas las cosas que dije anteriormente de los sectores que podrían desaparecer, óigame, no es que van a desaparecer del todo, o sea, siempre va a quedar algo, pero obviamente los que queden es porque de alguna manera van a tratar de ver cómo reconvierten su oferta de valor. Por ejemplo, lo que les mencioné de la parte de educación, cómo reconvertir la propuesta para que la gente siga adquiriendo eso. Todo lo que hablé de adquisición de algunos activos físicos e intangibles para poder seguir manteniendo la educación virtual sin ningún problema, cómo capacitar a los docentes, cómo capacitar a los mismos usuarios, porque a veces también los estudiantes les cuesta mucho, ¿no? Y cómo crear condiciones favorables para que los estudiantes sigan matriculándose a pesar de estar en crisis.